Bien, entonces el cuerpo disparado hacia la infinitud. ¿A ti, Emilio, te parecería que podría existir una deriva entre la posibilidad de estos cuerpos líquidos y la construcción de una ética que nos lleve a la alteridad y en sentido levinasiano, no tanto a la autoafirmación del sí mismo, sino más bien al reconocimiento de la diferencia y al reconocimiento del otro y a la exposición del cuerpo frente a eso? A desmontar un poco el interés spinoziano que tanto a Deleuze y a muchos postmodernos, entre comillas, les ha impactado. Bueno, te diría, a ver, he estado y sigo estando interesado en los movimientos sociales. Y definitivamente creo que ha habido un cambio de paradigma radical desde los movimientos de los años 60, digamos, y posteriores a los 60 a los movimientos actuales, potenciados, digamos, por algunas plataformas cibernéticas, digamos, como el Internet. Y la forma en que los movimientos sociales se organizan casi, digamos, como una especie de multitud sin cuerpo. O sea, sin cuerpo o sin organización. Multitud como sin organismo. Mary Hart. Sí, sin organismo, pero con organización, con una determinada organización. Multitud. Ajá. Multitud que deconstruye también estas interpretaciones marxistas. De hecho, cuando tú borras... De bloque, de pueblo, de sujeto, de un sujeto histórico determinado como bloque, como una unidad. De hecho, cuando tú borras los límites del cuerpo, lo que estás haciendo es hacer una deriva, una posible deriva de un cuerpo en otro. Entonces, los límites corporales se borran. Todo lo contrario, digamos, es interesante, por ejemplo, esta oposición que plantea Roberto Espósito cuando habla, por ejemplo, de la inmunidad como un sentido absolutamente opuesto etimológicamente a la idea de comunidad. Comunidad implica el comunus, o sea, algo así como la unión vínculo, común, la unión ¿no? común. Como una unión. Como una unión. Exactamente, es como una especie de compromiso con lo como otro. una estructura, no, perdón, como una interfaz Claro. de subjetividad. La inmunidad, que es un paradigma, el paradigma inmunitario, digamos, del siglo XX, iniciado con la industria farmacéutica, de alguna manera, ha creado, digamos, como riesgo la posibilidad del totalitarismo. Porque implica el cierre, es el no vínculo. Es una especie de cierre de fronteras que hace que los agentes que se encuentran en la atmósfera, en el ambiente, es una idea un poco paranoica, ¿no? Es paranoica, es una sospecha. Claro, pueden perturbar una cierta estabilidad del Porque cuerpo. es que, fíjate que yo he empezado como a vincular la sospecha con la crítica. ¿Qué función tiene la crítica? La crítica tiene la función de ser suspicaz. Si hay una ergonomía de lo crítico, esa ergonomía sería justamente la posibilidad de la sospecha. Considerar que algo está pasando tras bambalinas, que estamos en una puesta en escena, en una teatralidad, en un mundo completamente representacional que podríamos deconstruir en el sentido de Derrida y hacer el desmonte para articularlo otra vez, si se quiere, o articular esas otras posibilidades, como este paradigma fluido, el paradigma de lo fluido. Bien. Que es una idea también bacteriológica, digamos, ¿no? Me parece que la construcción de comunidad, la crisis del paradigma inmunitario es una tarea. Encontrar un punto en el cual, digamos, esas barreras, esas fronteras no sean, digamos, el riesgo del totalitarismo que ocurrió. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los regímenes más totalitarios del siglo XX, ¿no? El nazismo, por ejemplo, ¿no? Que también Espósito toma como paradigma, es básicamente eso, el poder del médico, el poder del saber médico sobre el control desde el cuerpo. O sea, considerar en cierto modo al agente externo, invasor, ¿no? Como el problema social, en ese caso los judíos, ¿no? Y proceder, digamos, a una serie de metáforas que Hitler mismo usa en discursos, diciendo que él básicamente está haciendo una herencia que viene de Pasteur y de Koch, por ejemplo, en un discurso del año 32. Qué interesante todas estas micropolíticas que hacen emerger estas macropolíticas, y ese sería un tema también sobre el cual podríamos conversar para un siguiente programa. Por ahora, como siempre, el tiempo vuela en las noches con Pinina, porque estamos metidas en el tema y apasionadas con el tema. Sujetos
o transsujetos, transubjetividades deseantes. Bien, entonces, muchísimas gracias, No, gracias Emilio, por haber aceptado esta invitación. Fue realmente algo muy bello para mí habernos encontrado. Y Las Noches de Penina se despide, no sin antes darles un beso, un abrazo a todos nuestros oyentes, a todos los amigos que nos escuchan a través de Erógena FM. Bien, besitos, se les ama con todo el corazón y el desmonte, y a emanciparnos, que todas somos deseo. Chao. Mándame un beso. ¿Tú un beso?